Voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando y una introducción a otros elementos que también son teóricos. Vamos a tener unos cuantos días de teoría y luego vamos a entrar a unos cálculos. Inicialmente veíamos que el proyecto parte de una razón principal y es el motivo o el generador que le da origen. Ningún proyecto va a tener una planificación inmediata, porque inicialmente es eso, una estrategia si hay empresa en funcionamiento, o una oportunidad, o es una idea, o es quizá una respuesta a una necesidad o a un problema. Entonces, de aquí se parte, buscar una solución hacia algo que pueda suceder o traer algún beneficio. Después vimos los elementos principales del proyecto que tienen que ser elementos que le van a dar la especificación y que van a ser explícito que es un proyecto. Siempre hay objetivos, siempre hay tiempo, manejamos recursos, la inversión se denomina el costo, hay actividades que son secuenciales, que son graduales, vamos a tener un producto, un resultado de esas actividades y debemos contemplar el riesgo o la incertidumbre. Eso lo vimos a detalle, vimos cada uno de los elementos y es lo que le da sentido y explicación al proyecto. También Harold Kersner, que es otro autor del tema, menciona que tenemos tres elementos básicos adicionales o que están incluso dentro de lo que ya mencionamos: costo, tiempo y desempeño. Y algunos también lo pueden traducir en calidad, eficiencia, efectividad, resultados. Este mismo triángulo de hierro, sumado a otros elementos, conforman la ruta cuadrada que Atkinson, que es otro autor, que describe. Dentro de esto están las partes interesadas y la propia organización, patrocinadores o dueños del proyecto. Entonces, siempre debe haber un intercambio de información de beneficios, además de ese costo, tiempo y calidad, eficiencia o desempeño. Dentro de los proyectos hay 4 elementos que requieren lograrse para que se le dé la viabilidad. El alcance puede ser uno de los elementos, pero es el principal: la viabilidad del proyecto, que el proyecto realmente sea viable desde la perspectiva de la formulación, de la elaboración del proyecto. Entonces aquí definir qué es la idea, dejar claro en qué consiste el proyecto, formularlo bajo una serie de estudios, esos resultados evaluarlos y gerenciar. Gerenciar no es un punto final acá, sino que está involucrado en todo, está a cargo de todo lo que el proyecto requiere. La identificación, hablábamos de que no puede darse un proyecto si no resuelve algo, si no satisface una necesidad. Usted no puede poner un negocio si no hay una necesidad que esté satisfaciendo. ¿En dónde? En el mercado. Usted tiene un mercado al que se va a dirigir y si ese mercado no tiene una necesidad satisfecha, no va a demandar nada del proyecto. Y ese es el punto de inicio. Si la idea no satisface una necesidad del mercado, no pensemos solo en una necesidad humana a grandes rasgos, pensemos en el mercado en donde me voy a desempeñar y después medir o definir qué tan amplia es esa necesidad. Después veíamos el ciclo desde esta perspectiva. Si la necesidad del proyecto, ya sea una necesidad real o latente, soluciona algo, tangible o intangible, e incorpora insumos, el proyecto va a tener crecimiento, va a tener resultados. Esto es como un ciclo muy, muy, muy amplio, hemos dicho. Después mencionábamos este otro elemento que son las fases principales que se llevan al proyecto: preinversión, inversión
y operación. Esta es es una base principal de teoría que se menciona en las bases conceptuales del proyecto. Siempre voy a tener que realizar algo antes de invertir. No invierto de una forma arrebatada, de una forma, ¿cómo le diríamos? En términos chapines, quizá a lo loco. No voy a invertir así, pero lo voy a analizar para saber en qué momento, cuánto y cómo voy a invertir. Y luego ejecutar el proyecto. ¿Sí? Por impulso, excelente. Por impulso, por emoción, por algo que realmente sea más de eso, emoción. No puedo hacerlo solo así. Debo tener el cuidado, obviamente, quienes tienen la visión lo hacen y les funciona, pero no siempre se da de esa manera. Entonces hay que hacer algo antes de invertir y ese algo es la formulación del proyecto. Aquí vamos a ver esto. Por eso mencionábamos esto otro. Estos son las 5 fases completas. Antes de analizar y de estudiar, yo debo saber qué voy a hacer. Y ese qué está basado en un generador, en una respuesta, en una tipología, en un enfoque privado que busca lucro o público que puede buscar beneficios, en una especificación. Ya vamos a ver un poco más de esto, de qué tipo de proyecto puedo tener. Y eso le da origen a la idea y aclara aquí en la definición. Después ya hacen los estudios. Aquí caen otras fases que ya las vamos a ver. Antes de esto, entonces tomo una decisión para invertir. La inversión va a ser también un tiempo del proyecto, donde me voy a dedicar a desembolsar el dinero, a hacer compras, a realizar gestiones, a hacer pagos, a realizar algún tipo de adquisición y otros elementos de gastos que se requieran o pago de costos. Cuando ya tengo todo listo, ya todo está completamente disponible para el funcionamiento, inicia la fase de operación. Esta es la ejecución, la operación, puesta en marcha, y después viene el cierre. Ese cierre es más una entrega, quiere decir que puse un periodo de análisis aún dentro de la misma operación para ver si obtengo los resultados. ¿Qué tiempo será? De acuerdo a lo que proyecté desde la preinversión. Aquí voy a proyectar un tiempo de 3, de 5, de 10 años. Ese tiempo voy a estar evaluando resultados. Voy a estar haciendo comparativos para que al decir, bueno, pasé ese tiempo previsto en la operación o en la preinversión, lo pasé en la operación, cierra el proyecto. Cierra esa fase. Y el proyecto, si funcionó, si dio resultados, si está dando el desempeño esperado, pasa a otra dimensión más amplia, una fase posterior, crecimiento. Aquí ya viene ampliación, ya viene expansión si fuera algo mayor. Dentro de esto, estas etapas, siempre el generador es el punto de partida. La preinversión está compuesta de 3 elementos. Esto voy rápido porque fue el tema que abordamos el miércoles. La preinversión requiere un documento que especifique todos los aspectos del proyecto que se denomina perfil. Luego viene la prefactibilidad, que son los estudios puntuales, dentro de los cuales entra lo que denominamos en el tema principal del curso, formulación y evaluación. La prefactibilidad incluye la formulación, la evaluación, y ahí damos el punto de aprobación del proyecto para ya caer a la factibilidad. Algunos lo confunden, lo mezclan, pero yo no puedo decidir algo si yo no lo he evaluado. Aquí hay estudios, ya los vamos a ver. Dentro de este punto está la formulación y la evaluación. Ahora sí, ¿qué es formulación? Es el segundo punto que hemos visto dentro del alcance del proyecto. La formulación inicia primero con poner nuestra mirada. Algunos podrían decir,
ver al horizonte, observar hacia afuera, tratar de entender en qué punto estoy. Algunos podrían decirle así: antes de comenzar el camino, hay que ver hacia el camino. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ruta voy a tomar? Tratar de ver incluso el clima que hay interno. Sí, Isma, dígame. Vic, dejó de presentar, pues hoy yo me perdí. Sí, estoy dejando de presentar por lo que estamos comentando. Ah, ok, perdón. Pensé que tal vez se le había ido la pantalla. No, no, gracias. Entonces les decía esto porque antes de tomar una decisión, observo en dónde estoy. Y eso, desde la perspectiva del proyecto, es hacer el primer estudio, que es el de mercado. Conocer a qué me voy a enfrentar. ¿Qué es lo que voy a hacer para que el proyecto tenga aceptación? Una pregunta principal: ¿tendrá demanda? Les decía antes, si satisfago necesidades en el mercado, ¿cuánto va a demandar el mercado para cubrir esa necesidad? Y eso lo dice el estudio de mercado. Hay otros elementos también, no solo el punto del estudio. Y aquí viene algo importante. ¿Hay demanda? Si la hay, ¿cuánto es? ¿Cuánto me va a durar en el tiempo? O sea, proyecto esa demanda. Aquí vamos a ver algunos aspectos. El tamaño. Si tengo una demanda, aquí viene mi capacidad. ¿Cuánto puedo ofrecer al mercado? Recuérdense, puede haber una demanda fuerte y puede hacer y que regularmente es así. El mercado demanda algo amplio. ¿Cuánto puedo yo satisfacer de esa demanda? Esa es mi capacidad interna. Nunca vamos a cubrir toda la demanda, pero vamos a ser parte de quienes están dentro de ese mercado. Y nosotros vamos a ser un oferente más. Cuando ya sé cuánto, mi capacidad, tengo que establecer una localización que cumpla con las características apropiadas para que ese tamaño sea realmente, ¿cómo se los digo? Un espacio con el tamaño apropiado, y eso lo debo buscar. Esa es la localización. ¿Cuánto tamaño requiero? Es esto. Pero después, ¿dónde está el lugar que tenga las características para suplir ese tamaño? Esa es la localización o la ubicación. Eso es importante, porque debo buscar un lugar exacto o muy cercano para que yo pueda decir: aquí puedo producir, aquí tengo un espacio, aquí tengo el local, aquí tengo. ¿Qué voy a requerir? Lo debo establecer. Luego, la ingeniería. Bueno, ya tengo el tamaño, mi capacidad, tengo una ubicación, o puede ser que la tenga antes del proyecto, eso también sucede. Aquí viene el otro punto: el diseño. Voy a diseñar procesos, voy a diseñar actividades, voy a diseñar el propio espacio, o sea, la planta donde yo voy a tener, o el edificio, el espacio lo voy a organizar desde una manera gráfica, y eso es la ingeniería del proyecto. Estos tres puntos se denomina estudio técnico o estudio de ingeniería. Luego, ya sé cómo va a funcionar, cómo va a estar diseñado, ya tengo ese espacio, organizo. Aquí viene la base administrativa y aquí se incluye el tema legal. La organización del proyecto requiere cumplir con lo legal. Todo esto es una serie de propuestas, si lo podemos ver así: dónde puede estar el lugar apropiado y cómo va a ser. Y luego, ¿qué necesito para formalizar esto? Inscripciones, registros, licencias, permisos, autorizaciones. ¿Qué trámites voy a hacer para que eso se cumpla? Eso lo vamos a ver en su momento con el estudio que corresponde.
El libro involucra otro espacio que esto yo lo pondría al final. Y ahorita vamos a ver por qué. Luego viene la suma de los costos y de la información que aporta cada estudio, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, las bases legales, integrado se denomina inversión. Recuerden que ya les decía, la suma de los costos y gastos del proyecto se denomina inversión. Entonces voy a definir la inversión que requiere el proyecto. Luego, ¿qué costos voy a tener de operación y de funcionamiento? Aquí dejo de presentar y platiquemos un poco. ¿A qué se refiere esto? Cuando usted va a poner el negocio, va a desarrollar el proyecto, establece una serie de costos para que el proyecto quede en un punto donde todavía no ha comenzado. Si tengo que construir, construyo, organizo las instalaciones, adquiero inventarios, compro materias primas, contrato al personal, y todo eso es necesario antes de que el proyecto funcione. No sé si me estoy dando a entender. Es como decir, ya tengo el local, tengo el mostrador, tengo el pan, si es una panadería, ya estoy al punto de abrir. Esa es la inversión. Pero cuando ya estoy operando, cuando ya está funcionando el proyecto, vienen otros gastos. Voy a tener a los que les denominamos gastos recurrentes, que son esos gastos que voy a tener mensuales, diarios, semanales. ¿Cómo van a ser? Materias primas, pago de servicios, todos los elementos que voy a necesitar para que el proyecto funcione, para que ya sea un negocio encaminado. Y esto es a lo que le llamamos coste de operación y funcionamiento. Luego, aquí ponemos este punto de financiamiento, aunque el financiamiento lo determino principalmente de cómo voy a tener los recursos, el dinero, para poder cubrir la inversión. ¿De qué forma? Voy a aportar una parte, voy a conseguir otra, ¿de qué manera la voy a conseguir y a qué tasa de interés? Porque el dinero conseguido externamente tiene siempre interés involucrado. Adicional a esto, cuando ya estoy en la operación, puedo realizar gestiones y financiar actividades. Voy a tener proveedores, me van a dar crédito y eso va a ser parte de lo que voy a gestionar antes del proyecto. Luego, ¿cómo voy a establecer ingresos, costos, ganancias y flujo de efectivo que va a generar el proyecto? Ya son proyecciones. Esto lo vamos a ver también despacio. Entonces, esto ya es la parte financiera del proyecto. Proyectar a ciertos tiempos, que ya son años, ya no van a ser meses, van a ser años, para que yo recupere esto, la inversión, y que tenga el control de cuántos costos voy a generar y los beneficios que voy a alcanzar en el proyecto. Posteriormente, ¿cómo voy a evaluar esto? No solo es proyectar, sino evaluar. Primero, desde una base económica. Rendimiento, tasas, resultados que voy a esperar. El efecto social, voy a tener un efecto. Todo proyecto tiene efectos sociales, de cualquier forma, y una reacción de la sociedad ante la implementación. Adicionalmente, ¿qué efectos ambientales voy a tener? Estos efectos ambientales me pueden requerir otras inversiones. ¿Por qué? Si tengo que contrarrestar, porque el proyecto va a contaminar el aire y yo voy a buscar una forma, mecanismos, maneras o prácticas para que el proyecto no contamine o que sea reducida esa contaminación, eso ya es otro tipo de inversión que se tiene que agregar. Entonces vamos a ir viendo todo esto poco a poco. ¿Alguna pregunta? Me dicen si está claro esta secuencia. Por eso es que aquí al punto final yo le pondría el programa de ejecución hasta que ya evalué.
porque yo no puedo pensar en la ejecución, pero aquí llevamos una secuencia que es similar a la que el libro presenta en los capítulos. ¿Preguntas acá? Todo bien. Ok. Entonces, ese es el orden que vamos a hablar de la formulación. Y aquí estamos viendo el punto final de la formulación y la evaluación, que son los dos puntos que veíamos en el alcance. Identificación 1, formulación y evaluación que van muy de la mano. Y ahora vienen los tipos de proyectos que vamos a tener. Los proyectos van a tener cierta clasificación. Los voy a ver rapidito porque tenemos una actividad hoy, así la podemos realizar con tiempo. Desde el carácter del proyecto pueden ser sociales o financieros. Aquí está desde una perspectiva los que buscan beneficios hacia la sociedad y aquellos que buscan rendimiento económico, que buscan generar lucro. Eso es desde el carácter, según lo que el libro muestra. Desde un sector económico pueden ser agropecuarios, agrícolas o aquellos que tengan que ver con crianza de animales. Animales definitivamente para el comercio, pollo, ganado, otro tipo de aves, peces. Aquí entra todo eso. Industriales, transformación de materias primas, elaboración de productos o de bienes, infraestructura social, carreteras, puentes, eh, hospitales, escuelas que buscan establecer beneficios, infraestructura económica, aquí ya buscan lucro, edificios, condominios, casas que van a requerir ciertos beneficios hacia los propietarios o de servicios. Los servicios son tienen un alto lugar o un lugar muy representativo en la economía. Entonces aquí, ¿qué servicios que voy a tener? Aquí vamos a ver otro que aclara un poquito el tema. Aquí. Si hablamos de producción de bienes, van a ser aquellos que extraen minerales, materias primas, que transforman esas materias primas, esto es industrial, para consumo final, que yo solamente puedo adquirir quizá inventarios y los coloco para la venta, o de capital, que son datos financieros, dinero que voy a poner a disposición, o servicios intermedios. Voy a intermediar en exportaciones, en importación, voy a tener intermediación en comercialización, voy a intermediar en otros aspectos que requieran entre un tipo de negocio y otro, prestación de servicios o investigación. Los servicios, todo aquello que sea intangible, que no tenga que ver con algo netamente palpable, entra en esa rama. Según la ejecución del proyecto, que esto ya lo habíamos mencionado, que lo veíamos como una tipología inicial, públicos, privados, y aquí se agregan mixtos. Aquí hay alianzas. No quiere decir que es cierto, tienen un mismo fin, pero se utiliza el apoyo de una empresa privada para desarrollar proyectos públicos, y eso es muy común, o que tiene cierta participación en el proyecto, lo que se está haciendo. Aquí se pueden dar también concesiones, como lo que se dio en la carretera de Palines Junta. Estaba administrada por muchos años, por 25 años, por una empresa privada, pero era una concesión de Estado, que en su momento se dio bajo esa figura. Área de influencia, pueden ser locales a nivel de un departamento, un municipio, algo quizá un poco pequeño, regional, que ya podría ser quizá más de un país, una región centroamericana, Latinoamérica, Caribe, eso ya es un poco más amplio, en un punto nacional, en diversos lugares, pero dentro de un mismo país, o fuera de un país, hacia distintas naciones multinacionales. Y según su tamaño, pequeños, medianos, grandes o macro. De aquí podemos hablar. Dependiendo del tamaño, así va a ser la cantidad de estudios, de análisis y de equipos que van a requerirse en el proyecto. Bueno,
Desde un punto, estos son una de las clasificaciones, hay muchas más. Cada uno de estos puede tener subtemas y ahí puede caer el proyecto. ¿Qué idea voy a tener? ¿Qué es lo que voy a realizar? Esto incluso le da un carácter al proyecto. Al decir un carácter no me refiero a un punto específico de enfoque, sino a una caracterización, a características del proyecto. Luego viene el otro punto del alcance, que es la gerencia. ¿Qué es la gerencia? Aquella que va a hacer uso de técnicas de análisis, de planificación, herramientas de medición que van a servir para eso, medir el avance del proyecto, establece procedimientos, tiene una secuencia que va a requerir el desarrollo de cómo se va a dar cada fase del proyecto. ¿Quién sabe qué significa esto? ¿O lo han escuchado? ¿Qué se imaginan? ¿Se lo ven ahí? ¿Qué es PODIC? Es capciosa también la pregunta, porque ustedes lo deberían de saber como administradores. ¿Qué LIC es es PODIC? planificación, organización, dirección y control. Integración y control. Excelente, muy bien. Ahí les falta la integración. Excelente, son las etapas del proceso administrativo, o sea, la gestión. La gerencia tiene que hacer uso de todo esto. Ahora, dentro de estos, ¿cuáles son los gemelos administrativos? Si no quiere hablar, escriba. La integración, LIC. No. Planeación y control. Exacto. Aquí incluso están entre al inicio y al fin, pero no es así. Están en todo momento de la gestión. La planeación, felicitaciones, muy bien, gracias. Así es, planeación y control. Dos temas que van en todo. Desde que yo inicio viene la planificación y eso lo debo controlar. Organizo de acuerdo a lo planificado y eso lo controlo. Dirijo de acuerdo a lo que yo organicé, a lo que planifiqué y también lo sigo controlando. Y en todo punto van estos dos elementos. Y el triángulo de hierro. La gerencia se debe preocupar por esos elementos. Gestionar los costos, gestionar el tiempo, la calidad. ¿Por qué? Yo no debo sobrepasar los costos previstos. No puedo pasar o exceder de una forma inapropiada los tiempos establecidos. Entonces, esto va, incluso algunos hasta terminan sancionados o multados si se pasan el tiempo, y eso sucede mucho con los proyectos inmobiliarios. Usted ofreció un tiempo, tiene que entregar en el tiempo ofrecido. Si no, quiere decir que no planificó bien. Y la calidad, efectividad, el desempeño, la eficiencia, los resultados óptimos. Eso lo debe ver la gerencia. Gerenciar es algo completo. Gerenciar es tener visión y lógica. No digo ilógica con I, sino I con Y, lógica. Harold Kersner, dentro de su análisis, establece que esa gestión, o sea, esa gerencia, tiene 16 puntos que debe cumplir. Debe existir secuencia, metodología, pasos, sistema, filosofía, que es una base organizacional, una base de misión, visión, valores que se debe tener desde un inicio en el proyecto. Obviamente, esto se define en un estudio en particular, pero es parte de lo que el gerente debe establecer. Una empresa no tiene, es cierto, es más, como dice ahí, filosófico, pero sin esto no hay un sentido de enfoque. Desarrollo de planes. Hay planes que se deben cumplir. ¿Qué planes son? Los que se establecen desde el que se está formulando el proyecto. Esos planes deben tener el mínimo de cambios.
Entre menos cambios tenga, va a ser más óptimo el proyecto. Aquí viene otra vez los otros elementos, tiempo y costo. Manejarlos, medirlos en todo momento. El cronograma, por ejemplo, un cronograma de actividades puede ser una herramienta para medir el desempeño del tiempo y el costo. Debe haber un administrador, un gestor, un líder, un director del proyecto. Luego viene información del patrocinador. Debo tener claro quién es el principal interesado, quién está dirigiendo o es el inversionista principal o los inversionistas del proyecto. Involucramiento de todo un equipo. Aquí ya no solo es un administrador, sino todo un equipo administrativo. Definir puntos exactos y qué voy a entregar en esos puntos de tiempo entregables. Van a ser informes, van a ser reportes, van a ser aspectos palpables, van a ser productos. Un producto puede ser, les decía, desde una perspectiva de gestión, un informe. Puede ser, si ya estamos hablando de una fase de construcción, un ordenamiento de terreno, una estructura de construcción, un edificio ya con todos los acabados. Depende qué voy a hacer, ese va a ser mi producto entregable y también depende de en qué fase me encuentro. Este punto, comunicación, colaboración, confianza o relaciones, se le denomina sistema de comunicación. ¿Qué voy a comunicar? ¿A quiénes voy a comunicar? ¿Dónde voy a comunicar? ¿Cuándo voy a comunicar? Eso es una matriz que puedo elaborar para sonar. Reconocer el éxito del equipo, eso es algo más motivacional, pero que es importante. Debo saber con qué equipo cuento y qué resultados está dando y valorarlo. Esto también es otro punto. No reuniones improductivas, ir al punto. Yo en un proyecto no puedo perder tiempo en reuniones que no tengan resultados y que no aporten. Eso debe ser lo mínimo. Solución oportuna, rápida y efectiva del costo. Los costos siempre van a variar. Porque si yo planifiqué un costo hace 6 meses, hace 2 años, puede ser que ahora esté teniendo un costo diferente. Por eso es que económicamente hacemos una evaluación del proyecto. Pero si esto se fue muy arriba, por ejemplo, ahora estamos viendo niveles altísimos de inflación en nuestro medio. Eso eleva todo. Pero si yo proyecté hace 5 años y ahora estoy viendo un nivel muy alto de costos, ¿cómo voy a manejar eso? Eso lo define un gerente, un gestor. Analizar el progreso, avances, desarrollo, el desempeño que se está teniendo. Un software o mínimo una aplicación útil para el proyecto. Por esta herramienta de Power BI. Es una herramienta muy práctica, muy útil, que sirve para muchas cosas de análisis. Y por último, un programa de entrenamiento. Voy a contar con un equipo, que no estamos hablando del equipo que formula el proyecto, sino un equipo que va a estar ya dentro de la ejecución. Necesito formarles. Necesito darles una inducción previa a que el proyecto comience. Luego viene este otro elemento, lo vamos a analizar posterior a la actividad que vamos a tener hoy. Voy a darle en este momento el tiempo al licenciado Chávez para que podamos. El proyecto define una base estratégica independientemente si ya se tiene algo en funcionamiento o no, porque va a tener un objetivo puntual, va a tener metas, los objetivos. En algún caso se pone un general, algunos le llaman hasta un objetivo terminal cuando ya está al fin del proyecto, pero son cuestiones muy técnicas, pero el objetivo debe ser claro en el proyecto. Hay metas que son de corto plazo, que voy a ir realizando en ciertos puntos de tiempo, que voy a entregar, ya habíamos dicho, informes, productos, algo tangible, si es construcción, el avance de la construcción, si es producción, qué es lo que voy a tener.
los insumos que voy a requerir para cada una de las fases. Pueden ser insumos desde información hasta insumos de producción o insumos en cuestiones requeridas para servicios. ¿Qué parámetros voy a definir? ¿Qué situaciones voy a tener? Por ejemplo, ¿qué espero? Rendimiento, está bien, pero el rendimiento, ¿cómo lo voy a medir? ¿Qué parámetros voy a tener? Pues puedo tener máximos y mínimos definidos en el proyecto. ¿Qué resultados o impactos espero? ¿Cuál va a ser el resultado de ciertos parámetros o qué es lo que voy a necesitar que el proyecto alcance? ¿Qué indicadores, qué índices voy a tener? Tengo un parámetro, pero ¿bajo qué indicadores? Espero rendimiento. Bueno, va a ser rentabilidad, va a ser liquidez. ¿Qué voy a medir en esto? Después, ¿cómo voy a verificar esos resultados? ¿Qué medios voy a utilizar? ¿Qué información o qué herramientas voy a utilizar para verificar qué suposiciones críticas? Esto se refiere a aspectos que podrían limitar, detener o entorpecer el avance del proyecto, pero que al convertirlos en un resultado, en algo favorable, se toma como un aspecto de suposición crítica. Entonces, por ejemplo, si yo para el proyecto requiero garantizar la adquisición de ciertos insumos en el tiempo previsto, si yo no cumpliera con eso, el proyecto no avanza. Entonces, es una suposición crítica. Ya vamos a ver un ejemplo. El próximo día les voy a mostrar algo que se denomina matriz de marco lógico, que es una forma de anticiparse a elementos que se van a analizar en el proyecto. Es uno de los puntos que está dentro de la bibliografía, dentro del programa del curso. Lo vamos a tratar de ver de una forma bastante práctica porque es bastante grande eso. Entonces,